Jorge Morales, docente universitario, experto en Derecho Constitucional. Hace 4 meses aproximadamente, doctor Morales, 4 o 5 meses, uno de los hombres que ha adquirido mayor prestigio desde el punto de vista de la política ecuatoriana, Julio César Trujillo, exteriorizaba su punto de vista. El Consejo de Participación Ciudadana que él preside, como parte de las estructuras o de la estructura de la democracia ecuatoriana, debía desaparecer. Ese fue su criterio. Intentó Julio César Trujillo proponer una reforma constitucional para que a través de una consulta popular se viabilice la posibilidad de que este organismo desaparezca. Conocemos ya la trágica historia de lo que hizo este Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, cooptado por el correísmo, y la forma en que posibilitó que muchas de las principales instituciones del Estado sean igualmente cooptadas por el gobierno anterior. La historia es relativamente corta, pero sabemos que hay arrepentimientos al momento, incluso en la propia presidencia de la República, y se considera como uno de los grandes errores cometidos por el gobierno de Lenín Moreno el hecho de no haber viabilizado esta reforma. ¿Fue posible? ¿Es posible? Quisiéramos el análisis de la situación actual. Yo recuerdo, señor ingeniero, buenos días, licenciada Rosana. Yo recuerdo que cuando fui candidato para la Asamblea hace 2 años, en esta misma mesa de estudio de Ondas Azuayas, ingeniero, una de las propuestas fue justamente la de que desaparezca, la de que se extinga el Consejo de Participación Ciudadana. Y no fue en vano esta propuesta, porque estuvo sustentada en una tesis del doctor Enrique Ayala Mora. Él tiene un librito chiquito, justamente sobre la conveniencia de llamar nuevamente a una constituyente. Y entre otros temas fue precisamente la extinción del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, de tal suerte que lo que el doctor César Trujillo está haciendo es hacerse eco ya de una tesis propuesta por un valioso ciudadano como es el doctor Enrique Ayala Mora. Enrique Ayala Mora. Ahora ha habido varios criterios de constitucionalistas en esta misma mesa, en esta misma radio, en varias ocasiones. El doctor Jorge Moreno, quien fue en alguna ocasión presidente del Consejo Electoral, también ha señalado de que es una figura inusual y que debería desaparecer esta del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es, por 2 motivos, señor ingeniero, como dice Enrique Ayala Mora. Estoy repitiendo lo que él dice. Sí. Por 2 motivos: por tratarse de una institución anacrónica y por tratarse de una institución decadente. En otras palabras, pasada de moda. ¿Por qué? Porque esta fue una institución que la creó el general Simón Bolívar en el Congreso de Angostura en 1819. Lo que él llamó el poder moral de la nación. Es un ente de control de la moral de la República, creado por Simón Bolívar, que era comprensible en esa época por razón de las distancias geográficas que había y que unían la Gran Colombia. Este tema lo repitió el señor Hugo Chávez en 1999 en su Constitución Bolivariana, y que no sirvió para absolutamente nada, porque ahí tiene usted los resultados. Y bueno, para malos fines sí ha servido. Exactamente, con fines protervos precisamente. Esto fue copiado por Rafael Correa en la Asamblea Constituyente, que crea este 5º poder que se llama el poder o función de transparencia y control social, que está comandado, a cuyo frente se encuentra justamente el Consejo de Participación Ciudadana, del cual ya toda la ciudadanía conoce qué es lo que ha sucedido. Fue un poder totalmente supeditado, subordinado al poder político de Rafael Correa. Lo que se evidencia cuando estamos nosotros escuchando de que más bien sería posible que se extinga el Consejo de Participación Ciudadana, esto lo que evidencia, señor ingeniero y licenciada Rosana, no es otra cosa que la ilegitimidad o la falta de legitimidad de esta institución del control de función de control social. ¿A qué conduce esto, señor ingeniero? A que movimientos sociales, a que movimientos políticos recomienden a la ciudadanía votar nulo.
Y aquí viene la situación legal que puede presentarse. Antes de entrar, doctor Morales, a la situación legal que puede acarrear el voto nulo en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, nos hacemos otra pregunta anterior, ¿no? Decimos, se creó este quinto poder con el voto mayoritario también de los ecuatorianos, es decir, hubo un aval ciudadano para aquello. La pregunta a criterio muy suyo es, ¿realmente este consejo, la idea de crear este consejo fue válida, fue necesaria en ese momento, fue oportuna? Sin embargo, los problemas se dieron luego de cómo fue manejado, cómo fue administrado, y a la final nunca cumplió los objetivos ni las metas para las cuales fue creada. Nunca cumplió los objetivos, nunca cumplió las funciones a las que estaba llamado el Consejo de Participación Ciudadana. Por eso yo afirmo de que esto no es sino una cuestión que evidencia la ilegitimidad de este organismo. Recordemos, y es bueno que la ciudadanía recuerde, que en febrero pasado, el 4 de febrero, nos convocaron a una consulta popular precisamente para que el pueblo se pronuncie sobre si los consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social debían ser nombrados por concurso o debían ser elegidos por voto universal, secreto y directo, que es lo que ahora justamente se va a realizar el 24 de marzo. Pero ¿qué es lo que resulta, señor ingeniero? Que la gente no conoce a quienes son candidatos, primero. Segundo, quienes son candidatos no demuestran que tienen conocimientos necesarios, conocimientos suficientes de lo que significa esta función que debería ser fundamental para el desarrollo democrático, digamos, del país. Y en vista de eso, las organizaciones sociales, le escuchaba al señor Guillermo Lasso en alguna intervención en un canal nacional, de que sugería que los ciudadanos votemos nulo para forzar el desaparecimiento o extinción de este Consejo de Participación Ciudadana. Pero las cosas no son tan sencillas como le parece al señor Guillermo Lasso, porque hay serios escollos de carácter legal. Primero, ¿cuáles son estos escollos? ¿Qué sucede si es que la mayoría de ciudadanos o la mayoría de votos son nulos en relación con el total de votación de votos válidos de los candidatos que están para el Consejo de Participación? Una mayoría de votos nulos, ¿a qué conduciría? El artículo 147 de la Ley Orgánica Electoral, Organizaciones Políticas y Código de la Democracia, dice lo siguiente, señor ingeniero: se declarará la nulidad de las elecciones en los siguientes casos. 3. Cuando los votos nulos superen a los votos válidos de la totalidad de candidatos. Primero. Ahora, ¿qué pasa si es que la mayoría de votos son nulos en relación con la totalidad de votos válidos de los candidatos? El 149, ¿qué dice de la Ley Electoral y Código de la Democracia? En caso de nulidad de las elecciones, el Consejo Nacional Electoral ordenará que hasta dentro de los 10 días se repitan las elecciones. De suerte que no es como dice el señor Guillermo Lasso, o como están pensando muchos dirigentes políticos, de que hay que llamar a consulta popular en caso de que los votos nulos sean mayoritarios. Hay que llamar a nuevas elecciones dentro de los 10 días subsiguientes. Ahora ahí nos entra otra duda: ¿y qué pasa si luego de esos 10 días nuevamente la votación es nula? Es un callejón sin salida. Todo es una especie de círculo vicioso. Entonces, ¿a qué nos veríamos abocados, señor ingeniero y licenciada Rosana? A que necesariamente el presidente de la República o la ciudadanía, mediante solicitud que esté respaldada por el 1% por lo menos de ciudadanos empadronados, haga un llamado a consulta popular, a referendo. Y ahí sí viene ya un trámite especial. ¿Cuál es este trámite? Se puede emplear o ir por dos vías. Una vía por la vía de la enmienda constitucional y la otra vía por la vía de la reforma parcial de la Constitución. ¿Cuál de estas dos vías va a ser, por cuál de estas dos vías vamos a transitar para que se suprima
el Consejo de Participación Ciudadana. La vía de la reforma o la vía de la simple enmienda. La vía de la enmienda significa solamente, señor ingeniero, que el Congreso Nacional o Asamblea Nacional, con el voto de las 2/3 partes, puede aprobar esa enmienda, como lo hizo Correa con las famosas enmiendas. Y la vía de la reforma significa que convocará referéndum. Esto tiene que calificarlo previamente la Corte Constitucional. Así está dispuesto. Ahora, doctor Morales, esto de que el voto nulo gane nos parece que es muy difícil, más allá de que se están llevando adelante campañas por partidos, por movimientos políticos, incluso por periodistas, el caso de Cuatro Pelagatos, que es uno de los primeros portales que trajo este tema, al señalar usted de que según la ley el número total de votos nulos debería superar al número total de votos válidos de los candidatos, le pone una gran desventaja, porque cada ciudadano puede emitir un voto nulo, pero puede emitir 7 votos válidos. Entonces hay un problema allí matemático muy difícil de superar. Tendría que haber realmente casi unanimidad en el país para votar nulo, para que esta alternativa prevalezca. No. Entonces tendríamos que partir que así sea, con pocos votos, los candidatos van a captar esas 7 curules, esas 7 vocalías del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, con poca legitimidad desde el punto de vista de una elección democrática, sí, pero llegarían a ganar, se posesionarían, y la pregunta más bien vendría en ese escenario: ¿qué es lo que puede suceder? ¿Qué es lo que puede proponerse? Bueno, lo que manda la ley es derecho público, pues, señor ingeniero, y al derecho público hay que interpretarlo en forma restrictiva, estrictamente ceñidos y sujetos a la letra de la ley. ¿Qué dice la letra de la ley? Que sí, los votos nulos superan a los votos válidos de la totalidad de candidatos, simplemente el Consejo Nacional Electoral en los 10 días siguientes convocará nuevas elecciones con los mismos candidatos. De tal suerte, señor ingeniero, que es probable que suceda lo que usted está manifestando, que es muy difícil que exista un voto mayoritariamente nulo, si tenemos que tomar en cuenta la totalidad de votos válidos, ¿no es cierto? Es muy difícil. En definitiva, son 7-1 la posibilidad de que eso suceda, más allá de la voluntad de los ecuatorianos. ¿A qué se vería Lo que abocado? sí, una alta cantidad de votos nulos, así no lleguen a superar a los votos válidos, van a ser interpretados como un mensaje que los estamentos de la política ecuatoriana tendrán que recogerlo y además viabilizarlo de alguna manera. Claro, no nos queda otro recurso que acatar y obedecer la ley, señor ingeniero. No nos queda otro recurso que confiar en quienes han sido designados mediante votación como vocales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, y confiando en la gestión de ellos tienen que ganarse la legitimidad a través de sus actuaciones. No nos queda otro recurso. Pero podría, tras la elección, sabiendo además que esta elección nace, como usted lo ha señalado, de una consulta popular a los ecuatorianos, ¿podría eventualmente el presidente de la República reconsiderar este tema y llamar a una consulta popular para que el organismo desaparezca? Bueno, señor ingeniero, estamos en un estado de derecho. Esta elección a la que vamos a hacer frente para elegir consejeros de este Consejo de Participación Ciudadana nace y tiene origen, como usted lo indica también, en una consulta popular que tiene una validez y una eficacia muy superior a la misma Constitución. De alguna manera el pueblo ecuatoriano ha expresado ya su voluntad de que exista este Consejo y que se lo elija como se lo va a elegir el 24 de marzo. Solamente que hubiera un voto mayoritariamente nulo para suponer que podría abrirse una puerta, a pesar de que la ley dice que no, para que se cree para que se suprima el Consejo de Participación. Se lo ve realmente muy difícil, no sé si usted coincide. Me parece que en lo que queda del gobierno de Lenín Moreno, por lo menos tendremos que convivir con este organismo. Es que tenemos que obedecer lo que dice la ley, lo que dice el pueblo respecto cuando vote por estos señores. No nos queda otro recurso, a menos que no queramos obedecer a la ley, como efectivamente no estamos obedeciendo. Verá, señor ingeniero, el mismo Consejo Nacional Electoral que está convocando a elecciones para la designación de estos señores consejeros del Consejo de Participación está violando la ley. ¿Por qué? Porque la ley orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, en el artículo 32, dispone que en una sola papeleta se propondrán las 3 listas, una lista de hombres,
una lista de mujeres y una lista para elegir un ciudadano de las nacionalidades indígenas, afroecuatorianas y migrantes. Y sin embargo, el Consejo Nacional Electoral, violando ese artículo 32 de la Ley Orgánica del Consejo de Participación, nos ha llamado a votar en 3 papeletas. El mismo Consejo está violando esta ley. Esto es un laberinto legal, señor ingeniero. Nadie quiere obedecer la ley. Todos llegan al poder y creen que es fácil desobedecer la ley. Acuérdese usted también que en esta misma mesa de estudio yo planteaba el tema de la legalidad, no de la legitimidad, de la misma Corte Constitucional, a pesar de que está constituida por hombres insignes, por personas brillantes en el conocimiento del derecho constitucional. Sin embargo, es muy cuestionable y cuestionada la designación de la Corte Constitucional. Recordamos. Porque la comisión presidida por el doctor César Trujillo no tiene competencia, no tiene facultad para designar, como lo ha hecho, a la Corte Constitucional. Y son temas como este que hemos escuchado incluso a candidatos para el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que revisarían las acciones tomadas por Julio César Trujillo. Por supuesto, por supuesto. Bien, una situación en todo caso incierta, previsible en cuanto a su resultado, pero que habrá que ver cómo maneja el Consejo Electoral, el contencioso electoral y sobre todo el pueblo ecuatoriano su voto este 24 de marzo. Quisiéramos tratar otro tema que tiene que ver también con estas posiciones de el poder. Usted señala de que el poder se mal acostumbra y trata de ir en contra de la voluntad popular. Escuchábamos con interés las declaraciones de Enrique Serrano, exdirector del Centro de Reconversión Económica de Azuay y Cañar y Borona, Santiago, sobre el bicentenario de independencia de Cuenca. Hacía ciertas reflexiones en el sentido de que se debe analizar primero si Cuenca es realmente independiente. Y decía, entre varias cosas, quieren llevarse instituciones importantes, pero quieren también imponernos varias cosas como la minería en nuestros páramos. Y hay 2 hechos que se han dado con respecto a este tema que evidencian que desde el poder y concretamente el Ministerio de Energía y Minas sigue actuando para hacer este tipo de imposiciones. Hace muy pocos días informamos, no ha trascendido mayormente, pero el Ministerio de Minas tiene ya interpuesto un recurso en el cual pide se revoque la suspensión de la actividad minera en Río Blanco. Esto está en proceso, más allá de todo lo que se ha dicho de que esta es una sentencia que no puede ser modificada. Y paralelamente aún está fresca la intención del propio ministerio de que se anule la consulta popular en Quimsacocha, que también fue negado, pero que da cuenta de la posición que mantiene no solamente el ministerio, pues el ministerio, entendemos, obedece a políticas gubernamentales del gobierno de Lenín Moreno. Sería importante conocer su punto de vista sobre este tema para transitar de allí a la importancia de esta consulta que se realizará en el Cantón Girón el próximo 24 de marzo. Enrique Serrano es uno de los mentalizadores, uno de los pioneros en la defensa del agua y de las fuentes hídricas. Y tiene toda la razón. El bicentenario aquí hay que celebrarlo reflexionando si realmente Cuenca es independiente y goza de autonomía para tomar sus decisiones, o se le vienen impuestas las políticas, en este caso, del extractivismo minero allá en la zona del Cajas. Lo primero que hay que considerar, señor ingeniero, es la resolución municipal. Hay 2 resoluciones municipales de no a la minería en el Azuay, no solamente en la zona del Cajas. Segundo, las sentencias judiciales a través de las cuales se concedió la acción de protección que presentaron las comunidades indígenas, acciones de protección que fueron concedidas por unanimidad. En las 2 existen las mismas razones por las cuales está prohibida la actividad minera aquí en el Azuay. Lo tercero, el Estado ecuatoriano, lamentablemente a través del Ministerio de Energía y Minas, ha propuesto o va a proponer, según lo ha manifestado, una acción extraordinaria de protección ante la Corte Constitucional, que creo que no va a ser atendida si es que confiamos plenamente en la idoneidad ética profesional de quienes ahora están en la Corte Constitucional, por varias razones, señor ingeniero. Primero, porque solamente puede concederse la acción de protección extraordinaria si es que las sentencias no tienen la debida motivación, y las sentencias a través de las cuales en primera instancia y segunda instancia se concedió la acción de protección están
muy bien fundamentadas. Es muy difícil que se le conceda esto. Segundo, el Estado ecuatoriano no tiene por qué presentar acciones de protección, señor ingeniero, porque el artículo 59 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales dice literalmente lo siguiente: la acción extraordinaria de protección puede ser interpuesta por cualquier persona que haya sido parte en el proceso, y el Estado ecuatoriano no fue parte en el proceso de las acciones de protección promovidas aquí por las comunidades campesinas. Y si no es parte en el proceso, mal puede pedir una acción de protección, en primer lugar. En segundo lugar, las acciones de protección justamente van dirigidas a la protección de derechos en contra del Estado, cuando viola la protección debida a los derechos. Esta fue otra norma impuesta por el correísmo. Esto de hacer actor en este tipo de recursos al Estado ecuatoriano, esta protección al Estado que genera absurdos, ya que el Estado demanda al propio Estado por la administración de justicia, en perjuicio realmente de los ciudadanos. Efectivamente. Y note usted, señor ingeniero, una cuarta razón. En el diario El Expreso del martes 19 de febrero de este año, se nos informa que la Unidad Judicial de Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia de Quito negó las medidas cautelares interpuestas por el Ministerio de Energía y Minas. Y este caballero, el subsecretario de Energía y Minas, no contento con eso, nos ha amenazado con que va a recurrir a la Corte Constitucional para que dé su informe acerca de la consulta llamada a la explotación minera allá en Quizacocha, Río Blanco. Y vea usted el argumento del señor subsecretario. Yo nada más leo lo que en el Expreso se transcribe sobre la declaración del subsecretario. Dice lo siguiente: que el subsecretario ha pedido a la Corte Constitucional que se pronuncie sobre la legalidad de dicha pregunta en Quimsacocha, porque tenemos una potencial violación de los derechos. El subsecretario agregó lo siguiente: que el proyecto minero no debe negarse, comillas, por 15,000 personas contra el ingreso de $17 millones. Esa es la razón. Sí, hemos escuchado este argumento no solamente a él, a varios funcionarios del gobierno. Imagínese usted, señor ingeniero, imagínese, ciudadanía, que $17 millones valgan más que la población de Girón. ¿En qué estado estamos? ¿En qué situación en este momento nos encontramos? Con respecto a esta acción de protección por parte del Estado, doctor Morales, ¿es posible de que la Corte Constitucional cambie este tipo de recurso para que ya no se dé en el futuro esta aberración introducida por el correísmo? Pero por supuesto, señor ingeniero, por dos razones. La primera, porque el Estado jamás puede ser parte de una acción de protección pidiendo o solicitando o promoviendo una acción de protección. El artículo 59 de la Ley de Garantías Jurisdiccionales lo dice expresamente. En segundo lugar, porque las sentencias, en este caso concreto de Loma Blanca, de Río Blanco, Quimsacocha, son sentencias que están debidamente y amplísimamente fundamentadas, y solamente se puede conceder una acción de protección extraordinaria cuando las sentencias que vienen a conocimiento de la Corte Constitucional no están fundamentadas. Yo no encuentro coméntenos también, por favor, doctor Morales, sobre las consecuencias, la jurisprudencia, si se puede hablar de esto, que traería la votación, ya sea por el sí o por el no, que se daría con respecto a esta consulta en el Cantón Girón. Lamentablemente, señor ingeniero, hay dos situaciones que están dadas en la Constitución correísta, porque no tiene otra denominación, que es una verdadera carta negra, muy parecida a la de 1869 de Gabriel García Moreno. Constitución en la que le dieron todos los poderes a García Moreno, para que nombre y desnombre a los miembros o a los funcionarios de las cortes de los juzgados. Muy parecida a la actual. ¿Qué pasa en la Constitución política? Pasa en primer lugar que en la Constitución se dice paladinamente: prohibida toda actividad minera en zonas protegidas, en lugares cercanos a fuentes de agua, etcétera, excepto cuando el presidente crea conveniente hacer minería y cuente con la anuencia o permiso de la Asamblea Nacional. Es decir, esa declaración y ese mandato constitucional antiminero queda en letra muerta, queda en papel mojado, señor ingeniero. Lo que hay que hacer es
reformar la Constitución a través de una constituyente. Quizá abra los ojos el señor Lenín Moreno, el que venga de presidente, y nos llame a un referendo para una nueva constitución. En segundo lugar, la Corte Constitucional, que ventajosamente está conformada por profesionales conocedores de la materia, jamás puede aceptar una acción de protección promovida por el Estado ecuatoriano, porque el Estado ecuatoriano no puede ser parte. Más bien lo contrario, el Estado ecuatoriano está llamado a proteger los derechos y garantías. Y si hay violación de estos derechos o garantías, allí los ciudadanos podemos presentar nuestras acciones de ¿Pero protección. qué efectos podría traer la decisión del pueblo de Girón en las urnas? Ningún efecto, porque solamente no es vinculante. La misma Constitución lo dice, fíjese usted. Si no es vinculante, entonces, ¿qué puede hacer el señor Lenín Moreno a través del Ministerio de Minas, que está interesadísimo en la cuestión minera? Entonces, ¿qué se está midiendo allí en Girón con la consulta popular? Nada más haciendo un diagnóstico de qué es lo que la gente piensa, pero sin consecuencias de carácter legal. Así es, lamentablemente el pueblo de Girón debe saberlo, debe conocer lo que sucede. Por mandato de la Constitución Política es necesario la consulta previa. Por eso es que ganaron la acción de protección, pues, de ingeniero, porque no hicieron consulta previa. Pero más allá de la consulta previa, si se hace la consulta y así el voto sea mayoritariamente, como me imagino que va a ser, mayoritariamente negativo, no va a tener efecto vinculatorio, lamentablemente. Bien, gracias por su presencia. Señor ingeniero, Siempre grato conversar con el doctor Jorge Morales, quien nos ha instruido sobre varios aspectos que tienen que ver con este proceso electoral que culminará el día 24 de marzo. Se ha referido a esta polémica sobre el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, así como a la consulta popular que se realizará en el Cantón Girón.